El heel turn. Sin duda alguna, uno de los elementos fundamentales dentro del pro wrestling, así como uno de los más emocionantes y de mayor peso para el producto de una determinada organización. El salto al lado oscuro de un luchador, hasta ese momento visto como el héroe de la historia, no solo produce un cambio drástico en el performer, sino en el rumbo que una storyline tomará, así como incluso el de los hombres o mujeres involucrados con este. Claro que, como todo, estos no siempre resultan exitosos. Hay varias razones por las que esto sucede, ya sea el desinterés del público en el wrestler, una dirección creativa poco favorable o coherente, o la que nos reúne en este video, que los aficionados le tengan tal cariño a cierto luchador que sencillamente no puedan verlo como un villano. Sean bienvenidos al canal de Mr. W, pónganse cómodos, tráiganse un refresco y unas palomitas porque se viene un nuevo video. Rob Van Dam arribó a la Federación Mundial de Lucha el 9 de julio de 2001 en Monday Night Raw, formando parte de la fuerza invasora en la compañía de Vince McMahon, representando la extinta promoción que lo colocó en el mapa dentro de la industria, ECW. Por ende, Van Dam quedó establecido como heel desde su llegada. Esa misma velada, ECW reveló su unión con WCW, formando lo que sería conocido como The Alliance, grupo que buscaba el final de la WWE en el kayfabe. Seamos honestos, RVD jamás se ha caracterizado por ser un grande en el micrófono o en el desarrollo de un personaje. Tiene carisma, pero el éxito que ha tenido llegó gracias a su innovador estilo, poco usual para el público americano en su momento, además de sus incontables buenas presentaciones en el encordado. Así que realmente jamás vimos a un heel de verdad detestable o que se ganara a pulso la reacción negativa del respetable. En todo caso, Van Dam parecía ser rudo solo por el hecho de ser miembro de la malévola alianza. Sabiendo esto, no es de extrañarse que la gente jamás mostrara desprecio por el habilidoso atleta. De hecho, casi tan pronto como empezó a competir dentro de la federación, la fanaticada quedó encantada con sus capacidades luchísticas, tomándole cariño y admiración al ícono extremista. Quizá el término twinner podría funcionar en este caso en particular, pero honestamente, Van Dam parecía más un babyface que cualquier otra cosa, uno de esos pocos luchadores que la gente jamás pudo o supo cómo odiar. Y por cierto, cabe destacar que el turn face oficial de RVD llegó a finales del 2001, durante su infravalorado feudo con el Undertaker. ...17 de febrero del año 2002... el evento es No Way Out. Vince McMahon había prometido deshacerse de su propia creación, la WWE, mediante una dosis de un veneno letal, que resultó ser el trío original del legendario stable NWO, que había causado estragos tanto en WCW como en la industria en su totalidad. Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall nuevamente pisaron la tierra del tío Vince. Si bien la compañía anticipaba una reacción negativa para los que en su momento, durante la intensa guerra de los lunes por la noche, fueron los enemigos, la verdad es que el respetable presente en el Bradley Center de Milwaukee, Wisconsin, demostró todo lo contrario. Nash recibió algunos vítores. En cuanto Hall tomó el micrófono y pronunció su clásica frase como Razor Ramón, la afición estalló, pero cuando las cámaras se enfocaron directamente a Hollywood Hogan, el recinto parecía estar a punto de colapsar. El ruido era tal que Hogan ni siquiera podía hablar. Y es que sí, a pesar de que el hombre de Venice Beach, Florida, se colocó la camiseta del equipo rival durante años, los leales seguidores de WWE querían verlo de nuevo en el lugar que lo vio crecer como superestrella y donde forjó su legado. Más tarde, en aquella edición de No Way Out, el NWO le costó el campeonato indiscutible a Stone Cold Steve Austin, interfiriendo en un mano a mano ante Chris Jericho, y a la noche siguiente, esta mítica tercia comenzaría oficialmente sus dos rivalidades más importantes, con Steve Austin y The Rock. Big Sexy, como ya le era habitual, terminó por lesionarse antes de WrestleMania 18. El chico malo, por su parte, se concentró en la serpiente cascabel, y finalmente, el grandioso retó a Hollywood Hogan a un combate en el Show de Shows, un Dream Match con todo el derecho de la palabra. Las intenciones de este buqueo eran claras, Hogan jugando el papel de villano y la roca de héroe consentido de los fans en WWE. Sin embargo, por más que Hogan y los encargados de la dirección creativa en la organización intentaban convertirlo en un desgraciado, aborrecible y en verdad rudo, la gente sencillamente no caía, continuando los aplausos y vítores para Hogan. Inclusive durante un segmento, el NWO básicamente intentó dañar a la Roca de Muerte
arrollándolo con un tráiler. Si eso no te gana odio como heel, entonces de verdad el público te quiere. Llegó la gran noche, WrestleMania 18, ícono versus leyenda, uno de esos matches que no necesitó de una presentación luchística realmente de calibre. Tan solo el ambiente, las emociones y el hecho de ver a estas dos figuras de la lucha profesional juntos en el ring, convirtieron el encontronazo en un clásico instantáneo. Lo mejor sin dudas fue escuchar a los presentes elegir a un favorito, y no fue el supuesto babyface del relato, The Rock, sino Hollywood Hogan. El Sky Dome, en Toronto, Ontario, Canadá, estaba en contra del Toro de Brahma y completamente del lado de Hogan. Al final, a pesar de las adversidades, The Rock emergió como el triunfador. Un respetuoso apretón de manos daba señales del turn face para Hogan, pero este no quedó sellado hasta que sus compañeros del NWO salieron. Nash y Hall cuestionaron dicha señal de respeto que tuvo Hollywood Hogan con La Roca. Entonces comenzaron a atacar al grandioso, y Hogan, dándoles la espalda, ayudó a su rival. La audiencia no podía estar más feliz con este momento. Y bueno, ahí lo tienen. Sin duda uno de los casos más evidentes de un turn heel, o al menos de un heel, que no sirvió por las reacciones de los fans hacia este. Se hizo el intento, pero todos querían de vuelta el rojo y amarillo característicos del Hulkster. Después de una ausencia de un par de meses, Mick Foley regresó a WWE el 10 de febrero de 2006 para tomar el rol de referee especial invitado en la lucha por el cinturón máximo entre John Cena y Edge, en la que el rapero mayor pudo sobreponerse a su retador, manteniendo el oro y mandando a la superestrella categoría R de vuelta al final de la fila. Después de la batalla, un Edge enfurecido desquitó sus frustraciones con el buen Mick. Esto llevó rápidamente a una rivalidad entre ambos, que los llevaría a su vez a uno de los más violentos combates que el magno evento haya visto, en su edición número 22, por cierto. Avancemos un poco. El verano de aquel 2006 vio una invasión más de ECW a la Villa McMahon, pero en esta ocasión no solo se trataba de un ángulo pasajero, sino de la resurrección de ECW como una tercer marca en la programación de McMahonlandia. Contando con Foley más constantemente, era claro que debía tomar parte en el importante storyline, y así lo hizo, pero no precisamente como muchos esperaban. El ícono hardcore traicionó al original de ECW, Tommy Dreamer, y a esta fuerza invasora en general, aliándose con el que parecía ser uno de sus más acérrimos rivales, Edge. Foley comenzó a denominar al canadiense como el luchador más violento que había visto en su vida. Trajeron de vuelta el cinturón hardcore y se proclamaron co-campeones de dicha presea inactiva. Suena descabellado y hasta extraño si lo quieren, pero la idea detrás de este heel turn tenía sentido de cierta forma. Foley quería recrear el gimmick antiviolencia que manejó durante su paso por ECW, consiguiéndose así el odio de la fanaticada durante el ángulo de la resurrección de la mencionada promoción. La cuestión aquí es que la ejecución no fue de lo mejor. Personalmente Foley, más que verse como un opositor de todo lo que ECW representaba, se vio como un patiño de Edge. Sí, claro, podemos argumentar que el que más necesitaba beneficiarse era el heel del momento, pero creo que ni la superestrella categoría R brilló durante este breve lapso. No solo eso, a veces incluso, más que causar molestia, Foley causaba un tanto de pena. Simplemente el nuevo personaje y el material que desenvolvió en pantalla no fue el más adecuado para él. El evento One Night Stand 2006 fue quizá la mejor noche que este Mick Foley heel vio. Los seguidores de ECW se aseguraron de hacerle notar su ira al traidor ícono hardcore, pero más allá de su promo en dicho show, y la posterior contienda por parejas que Mick tuvo, junto a Edge para enfrentar a Tommy Dreamer y Terry Funk, todo se mantuvo igual. Los fans no le compraron la faceta a Foley. Su siguiente programa vino con Ric Flair, después de dejar atrás su alianza con Edge. Oh, pero no teman, las raras uniones de esta luminaria no terminaron. Melina pronto se le unió. Quiero imaginar que se trató de una petición del mismo Mick, pues él y la luchadora eran buenos amigos en la vida real. La rivalidad entre Mick Foley y Ric Flair tenía los elementos necesarios para triunfar. Incluso es bien sabida la fricción legítima que llegó a haber entre los dos fuera del kayfabe, y aunque las promos fueron decentes, la acción en el ring no terminó por convencer, así como la nueva personalidad de Foley. Tuvieron un encuentro de 2 de 3 caídas en el evento Vengeance y una lucha de me rindo en SummerSlam. No fueron tan terribles, pero tampoco para el recuerdo. Esta patética faceta de Mick cerró con broche de oro, la leyenda violenta besando las posaderas de Vince McMahon en televisión global, como condición para evitar el despido de su amiga Melina.
solo para que ésta se lo agradeciera golpeándolo en la zona blanda y traicionándolo, concluyendo el segmento con Mick siendo despedido en vez de ella. Aquí más que el cariño de los fans, el fallo de este heel turn se produjo por el mal buqueo y una dirección creativa considerablemente dudosa. Cuando Edge hizo su regreso a la WWE después de algunos meses incapacitado por una lesión durante el clásico Royal Rumble en el año 2010, los fanáticos estaban más que preparados para colocarse detrás de la superestrella categoría R, brindándole un apoyo incondicional, no solo por el kayfabe y rumbo creativo que el canadiense tomó en la organización, sino porque la afición legítimamente quería victoriar por el que fue uno de los más grandes y despreciables rudos de su época. Ganó la mencionada batalla campal de 30 hombres y escogió a Chris Jericho, entonces campeón mundial peso pesado, como su rival en la vitrina de los inmortales, comenzando una rivalidad que debía suceder sí o sí, debido a la situación e historia de ambos. El feudo fue decente a lo mucho, pero considerando a estos dos grandes del storytelling y las promos, tuvo que haber sido muchísimo mejor. Su encuentro en la vitrina de los inmortales número 26 tampoco estuvo mal, pero nuevamente algo parecía faltar ahí. Edge falló en su intento por arrebatar a Y2J del gran cinturón dorado en WrestleMania, pero tuvo su desquite en el SmackDown posterior al show de shows, dejando a un Jericho lastimado en bandeja de plata para que el más reciente ganador del maletín, Money in the Bank, Jack Swagger, canjeara su oportunidad. La enemistad entre los dos canadienses continuó, culminando en una batalla dentro de una jaula de acero en el pay-per-view Extreme Rules. Edge seguía siendo un consentido de los fans, pero su momentum comenzaba a decaer debido a su buqueo bastante irregular y cuestionable. La noche siguiente a reglas extremas, Edge fue trasladado a la marca Raw durante el draft, una decisión que tomó a muchos por sorpresa y a otros parecía no gustarles del todo, aunque claro, siendo Edge, no tardó en hacerse notar, costándole a Randy Orton la oportunidad de enfrentar a John Cena por el título de WWE en el próximo evento, Over the Limit, interfiriendo en una triple amenaza en la que la víbora se medía con Batista y Sheamus. Este era tan solo el comienzo de su turn heel. En SmackDown, dio una promo en la que solo parecía despedirse agradecido de los seguidores del show, pero en vez de eso, los llamó marionetas por aclamarlo y apoyarlo durante su regreso. Pero no solo eso, en esa misma edición del espectáculo a su lado, intentó atacar por sorpresa a su ex compañero Christian, cimentando su salto al lado oscuro antes de permanecer en Raw, ahora sí. Como ya habrán imaginado, su primer feudo, otra vez como rudo, vino con Randy Orton, y la constante que vimos con su programa junto a la ayatola del rock and roll se repitió. Los ex Rated RKO pudieron tener un ángulo increíble, que se quedó corto y no se aprovechó todo el potencial en dicha rivalidad, por desgracia. Después de una decepcionante lucha entre el máximo oportunista y el máximo depredador, en el evento de mayo, Over the Limit, lo que vino para Edge fueron meses considerablemente lentos, sobre todo cuando hablamos de uno de los luchadores top en la Villa McMahon, durante la primera década de este milenio, claro. Edge no tuvo mucha relevancia y aunque seguía comportándose como heel, la gente no lo veía de tal manera. Para los fans, él era Edge y no más, o sea, un performer entretenido dentro y fuera del ring, un hombre con años regalando combates, momentos y promos de calidad al universo de WWE, así que, ¿por qué querrían abuchearlo? Si acaso, lo que Edge escuchó fueron reacciones mixtas durante esta etapa de su legendaria trayectoria. Esta es la parte divertida. Nos encontramos en el mes de octubre. Después de un lapso muy flojo para Edge, finalmente hizo otro cambio a face cuando la WWE se percató de que la gente no quería abuchearlo. ¿Y saben cómo lo hizo? Bueno, rompiendo la computadora por la cual se comunicaba el gerente general anónimo de Raw. Oh, sí. ¿Recuerdan ese estúpido storyline? Bueno, debido a esta maníaca acción, Edge fue trasladado otra vez al show que muchos siempre vieron como su hogar, SmackDown, y después de ser uno de los participantes que sobrevivieron en la contienda por equipos de SmackDown vs. Raw en el pago por evento Bragging Rights, inició una de mis rivalidades favoritas en su carrera, ante Kane, en torno al campeonato de los pesos completos, recuperando así su estatus como superestrella de peso en la compañía. No nos engañemos, Edge siempre será sinónimo de heel, uno de los mejores en dicha faceta sin cuestionarlo ni por un segundo, pero en esta ocasión, tanto su mal manejo como el cariño que la audiencia ya había desarrollado hacia él, le impidieron desenvolver aquello que lo hizo un pro wrestler tan genial e icónico.
Después de ser incapaz de alzarse con el maletín Money in the Bank en el evento homónimo, celebrado en junio de 2018, la poco prometedora situación de Becky Lynch estaba a punto de ser alterada drásticamente, comenzando su camino al éxito con una racha invicta de victorias en la división de su marca, SmackDown. Derrotó a competidoras como ambas icónicas Billie Kay y Peyton Royce, Sonya Deville, Mandy Rose y hasta la mismísima campeona del momento, Carmella. Dicha victoria le dio a la irlandesa un chance a la presea en cuestión, la cual recibiría en la fiesta más grande del verano, SummerSlam. Pero entonces, justo cuando la vida parecía sonreírle a Becky, una Charlotte que llevaba algunas semanas fuera de la programación y era su supuesta mejor amiga, también fue capaz de superar a la titular princesa de Staten Island, y así como Lynch, esto le valió una de sus ya tan habituales oportunidades de campeonato de la nada, así que la reina fue añadida al match que Becky y Mela ya tenían pactado, convirtiéndolo en una triple amenaza. Fue una magnífica contienda, de eso no hay duda. Era evidente que la favorita de la fanaticada era Lynch, y en varias instancias estuvo a nada de finalmente conseguir el título, pero fue Charlotte quien levantó la corona una vez más al final, dejando de lado a Becky. Después del match, parecían darse una muestra de respeto y admiración mutua, ya saben, como buenas amigas que eran, o se supone que eran, pero entonces, una frustrada Becky Lynch atacó a la nueva campeona, lo que se supone tuvo que haber sido interpretado como un heel turn, pero en vez de eso, las acciones de la pateatraseros irlandesa fueron de total e incuestionable apoyo. Brooklyn, Nueva York no podía estar más feliz con el desquite de Becky, y es que no sé qué esperaba la WWE en realidad con esta dirección creativa. Lynch estaba completamente justificada, sus frustraciones eran comprensibles. No solo su aparente mejor amiga se inmiscuyó en su gran oportunidad dorada, sino que también le costó llegar al tan anhelado premio. Así que, de acuerdo con la organización y el buqueo, debíamos ver a Becky como la antagonista dentro del ángulo, y ella puso de su parte intentando que los planes se desarrollaran tal y como estaban contemplados. Becky intentó insultando al público de casi de recinto que pisó, burlas, trampas, ya saben, los elementos típicos que hacen a un heel en el wrestling, pero nada funcionó. Incluso hasta yo me sorprendí en ocasiones. Por ejemplo, el segmento que Lynch tuvo con Edge en el que literalmente se mofó de la lesión que lo dejó fuera de la competencia in-ring. Solo obtuvo una reacción de sorpresa, no hubo abucheos ni nada de eso, seguida por más vítores y aplausos para la ahora autodenominada El Hombre. Este storyline le trajo a Becky la gloria que ya se había tardado en conseguir. Finalmente se sentía que era importante a diferencia de su primer reinado con el campeonato femenil de SmackDown. Finalmente, las reacciones positivas fueron tan altas y claras que WWE se vio en la necesidad de tomar otro rumbo, reconociendo que sí, Lynch debía ser la heroína, no había otra opción. Sería difícil decir con toda certeza cuándo específicamente se suscitó el cambio, pues el cariño hacia el hombre fue constante. Yo diría que una vez que Becky superó su enemistad con Flair y pasó a involucrarse con la campeona de la marca opositora Raw, Ronda Rousey, fue el momento en que Becky se convirtió en una consentida definitiva, específicamente durante aquella genial invasión que ella dirigió durante un episodio de Raw en noviembre. No creo que haga falta decir más. Ustedes deben recordar muy bien el abismal fracaso de este heel turn. Algunos aprecian cómo resultaron las cosas, pues ahora Becky es una de las superestrellas más relevantes en McMahonlandia, mientras que otros por otro lado no soportan la idea de que la irlandesa tenga éxito. Regresemos al año 2001, ¿de acuerdo? Para ser más precisos, a WrestleMania 17. Se desenvuelve ante los más de 60,000 aficionados reunidos en el Reliant Astrodome de Houston, Texas, un evento central de calibre, que difícilmente podría ser replicado en años por venir. Las dos figuras más representativas de la WWE durante la Attitude Era colisionan una vez más en el escenario más grande de todos, por el campeonato máximo de la Federación Mundial de Lucha, Stone Cold Steve Austin vs. The Rock. Se trató de una aguerrida batalla en la que ninguno se guardó nada en su búsqueda por no solo el preciado premio en juego, sino destruir al otro. En los momentos cumbre del encuentro aparece Vince McMahon, bien conocido némesis de la serpiente cascabel. Pero ¿a qué viene precisamente? Bueno,
Lo que McMahon salió a hacer fue sorprender al público y cambiar el rumbo tanto de su compañía como del wrestling norteamericano para siempre. ¿Y cómo lo hizo?, se preguntarán. Bueno, ayudando al hombre que tantas pesadillas y dolores de cabeza le hizo pasar. Así es, brindándole una silla para destrozar a La Roca, McMahon y Austin parecían estar confabulados. Stone Cold salió de su estado natal reinante titular de la federación, pero ¿a qué precio? Tal y como el comentarista Jim Ross lo dijo en ese momento, Austin vendió su alma al diablo en persona, dando así el turn heel más controversial que esta empresa haya visto. Y es que hasta el día de hoy es fácil encontrar a gente debatiendo respecto al tema. ¿Fue una buena idea unir a Stone Cold y el tío Vince pasando a Austin del lado oscuro? Quiero decir, la serpiente cascabel jamás se caracterizó precisamente por ser el babyface más puro. Él siempre fue visto más como un antihéroe, y era precisamente ese detalle el que lo convirtió en uno de los hombres más adorados en la industria. Tal y como era requerido, Steve Austin dio un giro de 180 grados a su personalidad en pantalla, pasando de ser aquel rebelde anti-autoridad que se dio a conocer durante años, a alguien mucho más quejumbroso y, hay que decirlo, casi cobarde, escondido detrás de Vince McMahon o, en su defecto, de su breve compañero de equipo Triple H, con quien formó el desaprovechado tag team conocido como The Two Men Power Trip, la noche después de WrestleMania. Stone Cold también fue transformado en el más grande adulador del tío Vince, regalando segmentos que sí, honestamente fueron divertidos e incluso memorables hasta el día de hoy, pues la química entre los dos era inigualable, pero poco a poco fue desintegrándose el personaje que se construyó alrededor de Austin durante años. Para mí, la situación escaló a un punto de no retorno cuando Stone Cold aparentó regresar a su clásico ser al ayudar a la WWE ante la invasión de la Alianza, pero al final, esto resultó ser una trampa, cambiando a heel una vez más en el proceso y uniéndose sin sentido alguno, cabe aclarar, a The Alliance. Tuvo buenos feudos con luchadores como RVD, Chris Benoit y seguramente el más importante durante esta etapa ante Kurt Angle, pero en cuanto a gimmick, este Stone Cold Steve Austin no convenció del todo, a pesar de ser el luchador más importante y constante a través del 2001. Todo culminó la noche posterior al evento Vengeance, en diciembre. Austin perdió la oportunidad de convertirse en el primer campeón indiscutible debido a una interferencia de Booker T y del señor McMahon. A la noche siguiente, el tejano buscaba venganza sobre Booker y Vince, y aunque no hubo un turn face como tal, gradualmente Austin fue vitoreado como antes y, más rápido que tarde, Stone Cold regresaba al lado de los técnicos. Un detalle de suma importancia que por poco dejo pasar al hablar de este fallido turn heel, considerado por muchos como el peor y más fracasado de la historia, de hecho, es que al menos al principio, así como con Hogan, el público sencillamente no encontró cómo abuchear y despreciar a alguien a quien le tomaron tanto afecto durante un largo periodo de tiempo. Austin compartía un vínculo muy fuerte con la audiencia, de eso no había duda, aunque a diferencia del Hulkster, el buqueo pudo hacer de Austin un luchador medianamente detestado, por poco tiempo al menos. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, y de ser así, ya lo saben, den like, suscríbanse al canal y no olviden compartirlo a quien ustedes gusten o donde se les antoje. No se olviden de seguirme en Twitter y Facebook, los enlaces se encuentran abajo en la descripción de este mismo video. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.